Hola, buenas tardes. Hago este video por lo siguiente. Es que siempre que se le comenta a alguien sobre leer un libro, el motivo por el libro, la gente piensa que es un libro escrito y es una historia que está plasmada y no. Estamos hablando con la verdadera historia que es el creador del libro a través de su experiencia. En esto me refiero en el enfoque de libros de crecimientos personales o aquellos tipos de libros de economía o de puntos financieros, el cual la mayoría o la gran parte de sus escritores es porque tienen algún tipo de experiencia o conocimiento sobre el mismo. Entonces pasa lo siguiente, yo te voy a poner un ejemplo como este libro que está aquí. Bueno, este señor que está aquí. Este libro es muy común, yo sé que tú lo has visto, lo ha visto mucha gente. Este señor que está aquí es Robert Kiyosaki. Este libro es Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, cuando leemos el libro, ¿qué sucede? Cuando leemos el libro, estamos aprendiendo a través de la experiencia que, vuelvo y repito, él tuvo para llegar a esto. Porque primeramente, ¿quién fue Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki simplemente una persona común que nació en Hawái, fue militar o perteneció al cuerpo de infantería de la Marina, fue a Vietnam como piloto de helicópteros de guerra. O sea, era una persona común con una carrera militar. Entonces se dice que en la historia en 1977 aproximadamente, cuando ya él regresa de esa carrera militar, de la infantería, es donde él comienza a fabricar algo o a crear algo o el interés por los negocios, por las empresas, y empieza a crear unas billeteras de nylon, que esa historia la sabe todo el mundo, ¿no? Unas billeteras de nylon que fue un gran éxito mundial, ¿vale? Esa fue la primera compañía que él fundó. Esa billetera fue con intenciones para más que todo para el sector de los surfistas y ese tipo de personas que eran los que más adquirían, pero lo que él no se esperaba, adquirían ese tipo de billetera, lo que él no se esperaba era el gran impacto económico y el gran impacto mundial que tuvo esa billetera, porque en realidad fue un fenómeno y fue lo que él lo ayudó o lo llevó a levantarse más de eso. Bueno, después de eso, él fue fundador de compañía después de tantos años después, porque estamos hablando que eso fue en el 77, y en 1985 él fue fundador de una compañía internacional de educación. Eso me refiero a que esas compañías internacionales, cuando hablamos, aproximadamente ya en ese año ya estaban más o menos en 7 países. Era educación financiera, de negocio y ese tipo de temas, ¿verdad? Él siempre brindaba asesoría a los graduados, más que todo en el tema financiero y económico, ¿vale? Pero esto no es todo. Ya él retirado a los 40, porque ya era, imagínate, la tipo de persona que ya es, con 47 años de edad ya retirado, él ya un joven, porque 47 años, es un joven millonario. Él realiza actualmente inversiones en el mundo. Ya él se dedica nada más a hacer inversiones y a través de eso, bueno, ya lo que ha hecho es hacer escritos de libros. Y voy a leer un pedacito que aquí dice ¿cómo se llama? Estoy leyendo el libro, siempre en los libros en la parte de atrás está como la bibliografía del autor, de dónde viene, quiénes son. Y entonces es importante esto cuando uno va a comprar un libro, siempre leer la referencia que tiene en la parte de atrás del libro, porque recuerda que cuando tú lees un libro, tú prácticamente estás hablando con él. Aquí está la cara de él. Entonces tú estás leyendo un libro, tú estás hablando con él, y si eres una persona que te conviertes totalmente culta en la lectura o no tanto lo oculto, sino que lo tomas como especie de una disciplina, vas a dar cuenta que en ese momento te vas a transformar, te va a transportar en el tiempo, mejor dicho, y es como que si estuvieras hablando con él de frente, y te va a hacer reír, te va a hacer pensar, te va a hacer analizar, te va a hacer caer en conclusión. O sea, de verdad que leer un libro no es simplemente el concepto que por lo menos yo tenía, que era leer una historia como la del Principito, leer Don Quijote de la Marcha, que es un libro grandísimo, pero lo pude hojear una vez porque son estudios universitarios que nos mandaban. Y entonces
es muy diferente al concepto que uno tiene ya acostumbrado a leer. Entonces son experiencias reales, vivencias reales, sabemos que son tiempos diferentes, pero hay un libro que no lo tengo por aquí, que me gusta mucho el dicho que ellos implementan, que se llama El hombre más rico de Babilonia. Y hablan de que una parte de la historia, uno de un hijo de un rico se llevó un dinero y lo derrochó, pues lo perdió por X razón, y había otras personas que sí tenían mucho más dinero y todo, y empezó a culpar, que caemos en ese concepto de la culpa, empezó a culpar a la naturaleza, empezó a culpar al amigo, al ladrón, al camello. Entonces empiezan a culpar y a buscar siempre un culpable, y se centraba y se enfocaba más en la culpa que en buscar una solución a la circunstancia. Y entonces, con esto quiero decir que él decía y él establece que él se encuentra a alguien, un sabio, y el sabio le dice: el mismo sol que hoy alumbra es el mismo sol de hace 2000 años. Es el mismo sol. Entonces, cuando yo hablo de que sí es verdad, eran diferentes circunstancias, tal vez no teníamos el internet, cuando esta persona que se llama Robert Kiyosaki crea su empresa, su imperio prácticamente, no tenía el internet, no tenía nada. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿es más fácil ahora o era más fácil antes? Preguntas que no vamos a caer en culpa, ¿vale? No vamos a caer en culpa ni nada de eso, sino que simplemente vamos a aprovechar en el momento que estamos, vamos a hacerlo en el momento que estamos y a continuar hacia adelante sin culpar al gobierno, sin culpar a nadie. En esto me hizo un énfasis en esto porque, si vuelvo y repito, sabemos que él hizo ese tipo de imperio en otros tiempos, estamos hablando de años atrás, tampoco de miles de años, porque una persona que aún está viva es un inversionista millonario. Y entonces él da consejos que nos pueden ser útil y nos va a ser útil actualmente, porque no es mucha diferencia. Y en realidad los consejos que da prácticamente en estos libros es más que todo no consejo de sobrellevar la internet, sino el consejo de nuestra actitud al frente de las situaciones que nosotros enfrentamos a diario, nuestro tipo de crianza, los que nuestros padres nos han sembrado en nuestra vida, tal vez sin ninguna mala intención, simplemente por el desconocimiento del tema. Y entonces eso ha llevado que nosotros crezcamos con esa parte en el subconsciente, que es el que nosotros no dominamos, y entonces al crecer con el subconsciente, con esos conocimientos, con esa idea, con esas, ¿cómo le explico? Con esa cultura, porque ya prácticamente es una cultura, entonces es lo que hace que nosotros derrochemos el dinero, lo echemos a un lado, o simplemente el dinero se nos va y hagamos lo que decimos, o decimos lo que decimos, que es que el dinero apenas llega se convierte como en sal y agua. Y es porque simplemente el dinero ya te tiene miedo. Cuando yo hago este video es con la razón de motivarlo, de leer un libro, porque cuando yo hablo con gente que me han preguntado muchas cantidades de cosas, y yo le digo: no, léete el libro Padre Rico, Padre Pobre, de verdad que es esencial. Por lo menos me dice la chica, una señora me dice: es que para mi hija yo quiero que, yo le digo: mira, un libro que yo podría recomendar porque yo lo leí, de verdad la enseñanza es muy, muy, muy valiosa. Yo creo que este libro debería valer más de lo que vale por la información que da. Yo le digo: el Padre Rico, Padre Pobre está bien como un primer libro, la enseñanza que da es muy, muy, muy grande, y de verdad que es un libro que para regalar o para una persona joven es súper primordial e importante. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué digo con esto? Entonces, cuando compramos un libro, leemos, sea este libro o sea este de Becker, ¿cómo se llama? Lo digo mal, Harvey Hecker, el grandioso libro de Harvey Hecker, vende de Grant Cardone, financiero. Es una persona financiero. Esta persona que está aquí, que es colombiano, que se llama Juan Diego, si no me equivoco, Juan Diego Gómez. Ese es un hombre que lo puedes seguir, si puedes comprar su libro, puedes seguirlo en las redes sociales, lo puedes seguir en YouTube. Él siempre está dando consejos, tips económicos, de verdad interesante. Cuando tú lees este libro,
Cuando tú lees cualquier libro, de aquí otro, o cuando lees este que es importantísimo, cuando tú lees estos libros, tú estás hablando con Napoleón Hill directamente, estás hablando directamente con Robert Kiyosaki, estás hablando con Harvey Hecker, que me cuesta más pronunciar, y estás hablando con Grant Cardone. Eso es lo que quiero que entiendan. Tú hablas con cada uno de ellos y es la forma de cómo tú ves las cosas, la forma de cómo reaccionas y cómo lo llevas en la vida, ¿vale? Entonces, cuando te recomiendan un libro financiero, un libro económico, en esta parte que nuestro canal se refiere totalmente de economía y finanzas, no son cuentos, no son historias, son realidades que los autores han vivido o gente que han conocido han vivido y ellos han podido ayudarle en su momento y ha sido de buen resultado. Entonces, esa es la intención de leer un libro. Entonces ya sabes, cada vez que vayas a buscar un libro, primeramente ve quién es el autor, de qué se dedica, qué hace en la vida, qué ha hecho, y ahí te vas a dar cuenta de que es interesante. Porque no estás hablando con una persona que simplemente se sentó en una silla a inventar historia y a escribirla, sino que una simple persona que tuvo la experiencia, tal vez no supo cómo enfrentar la situación y lo plasma aquí en la manera de que él la presentó o en la manera de que él reaccionó en X situación con la intención de que tú no lo hagas o no caigas en el mismo error. Lo importante de estos libros es que son puntos y temas que no nos van a enseñar en la universidad, son puntos o temas financieros que no nos van a enseñar en la escuela ni desde casa. Por eso es importante también siempre tener la cultura de leer libros y nunca dejar leer, nunca dejar leer, nunca dejar leer. Y entonces yo tenía muchos más, pero no están acá. A través de una mudanza perdí varios pero me he propuesto ya en el año de aumentar la dosis. Esto es una dosis para mi cerebro, así como voy al gimnasio y entreno mi músculo, así entreno mi cerebro de esta manera. Y entonces quiero aumentar la dosis ya. La dosis puede ser un libro al mes, después lo bajamos un libro cada 15 días o 20 días para que no sea mucho. Después la idea es llegar a una meta de un libro por semana. La idea es llegar a la meta. Pero lo recomendable es una hora de lectura diaria. Una hora de lectura diaria. Si te cuesta leer diario, puede ser 20 minutos, 15 minutos, después 20 y siempre trata de ir sumándole, ¿vale? Hay otra forma de que si no te gusta leer libro porque no encuentras la manera de leer el libro, llegas muy cansado, llegas agotado, se te cansa la vista, te da sueño. También audiolibros, en YouTube tenemos la plataforma de YouTube, Spotify también me estoy dando cuenta, hay audiolibros que de verdad totalmente gratis te dan la lectura, te dan, yo prefiero más que, o recomiendo más la lectura porque es como más profunda que buscar el resumen en total. Yo creo que es mejor la lectura, porque el resumen va a ser siempre al sentido de la persona que lo va a resumir, siempre cada quien le va a sacar su propio sentido. Si tú lees este libro, tú le puedes sacar unas buenas conclusiones, que es la idea y el fin de él. Yo lo leo, yo le voy a sacar unas buenas conclusiones, muchas conclusiones van a coincidir, pero hay otras conclusiones que tal vez yo voy a ver que tú no las vas a ver, o tal vez tú vas a ver unas conclusiones que yo no voy a ver. Entonces por eso yo recomendaría más si vas a escuchar audiolibro, que sea el audiolibro como tal y no el resumen del audiolibro, para que puedas tener una mayor percepción de lo que el autor quiere hacer, ¿vale? Bueno, nos vemos en el próximo canal. Recuerda que este canal es Me Emprendo. La idea es emprender nosotros, emprender ustedes y todos emprender juntos. Nos encontramos aquí en mi negocio, donde yo trabajo. Mi socio no está ahorita. Nosotros tenemos un negocio de publicidad, algo pequeño, pero ya hoy no es pequeño para como comenzamos. De verdad que comenzamos, como quien dice, con las uñas y sin un peso encima. De verdad que hoy estamos bastante grandes. Primeramente agradecido con Dios, segundamente agradecido con los libros y terceramente con la experiencia, que es primordial y es lo que nos va a enseñar la vida, que es la experiencia. Gracias, nos volvemos en un próximo video.